teacher. We're going to talk about levantamientos democráticos del norte de África y Medio Oriente. Introduction. The democratic uprisings in North Africa and the Middle East, known as the Arab Spring, were a series of mass protests and movements of political change that took place in several countries of the region from the end of 2010 and continued for several years. These uprisings were driven by a combination of factors socioeconomic, political, and cultural, and were driven by discontent widespread with the living conditions, the lack of economic opportunities, the corruption, political representation, and lack of civil liberties in many countries in the region. Arab Spring social outbreaks in Egypt. It was the poor living conditions, in addition to unemployment and political injustice and of the governments, this lie in the lack of freedoms, the high militarization of the countries, and the lack of infrastructure in places where all the benefits of the economy's growing numbers end up in the hands of corrupt politicians. The economic crisis that caused the famine of the population was also a trigger. History. This conflict started on December 17, 2010. As many reporters gave their opinions and defined it as the Arab Spring, the beginning of this movement occurred in a city in the center of Tunisia, Sidi Bouzid, where a young man fed up with of inequality, repression, injustice, and corruption in Tunisia, and decides to protest by turning on fire. Little by little, thousands of Tunisians began to rise up in arms and plan demonstrations. Not only the working and peasant class joined the demonstrations, but many women of all classes began to raise their voices in unison in Tunisia. So, in general, the democratic uprisings in North Africa and the Middle East, they represent an important fight for freedom, justice, and human dignity. Also, the results of these movements have been diverse, and their impact has been profound, and they have left a lasting mark on the region and the world at large by raising issues fundamentals on governance, human rights, and the challenges of transition democratic. En esta parte tenemos todos los países que participaron en estos levantamientos en la primavera árabe. De primero tenemos a Túnez, que la primavera árabe comenzó en este país y este es el único que ha conseguido hacer una transición hacia la democracia, y a pesar de esto su economía está estancada debido, entre otras cosas, a la caída del turismo tras diversos atentados contra turistas. Todo esto ha afectado al país en gran parte por todo el peligro que existe a su alrededor. Tenemos también a Egipto, que fueron 18 días de protestas inspiradas en la revolución de Túnez. Hubieron al menos 850 muertos luego de que fuerzas de seguridad abrieron fuego contra manifestaciones pacíficas en la capital, El Cairo, y en otras ciudades de un país considerado uno de los más importantes e influyentes del mundo árabe. También tenemos la participación de Libia, que representa uno de los casos más llamativos en cuanto a su desestabilización.
ya que ha abierto paso al narcotráfico, al narcoterrorismo y a la inmigración ilegal hacia Europa. En este grupo de países tenemos a Siria, que las protestas de Siria comenzaron en marzo de forma paulatina, pero cobraron impulso luego de que el gobierno tomara medidas enérgicas contra la gente utilizando el ejército y deteniendo a miles de personas usando la policía secreta. Y los grupos de personas que ven las manifestaciones que trataban de ser pacíficas pusieron militares y gente de la policía encubiertos de civiles, entonces empezaron a atacar y se produjo un problema más grande. Tenemos también a Yemen, que ha sido escenario de un levantamiento popular para derrocar al presidente Ali Abdullah Saleh, que tiene el cargo desde hace 30 años, pero a diferencia de otros países árabes que han experimentado revoluciones, Yemen tiene el agravante de tener grupos armados y la presencia de Al-Qaeda en su territorio. Y esto empeora bastante a todo el caso de este país. Y por último tenemos a Bahrein, que la mayoría población del pequeño país del Golfo Pérsico es casi el 70%, pero es gobernado por la familia real de Al-Khalifa, y que las protestas predemocracia tuvieron la adhesión de algunos grupos, pero el gobierno acusó a la oposición de realizar un levantamiento que apuntaba a un golpe fijo a la monarquía. Los indicadores tecnológicos ayudaron grandemente a los levantamientos democráticos del norte de África y Medio Oriente. Los indicadores tecnológicos de los cuales voy a hablar son 5, los cuales fueron muy importantes. Entre ellos están el acceso a Internet, redes sociales, telefonía móvil, activismo en línea, censura y bloqueo de Internet. Vamos a hablar del acceso a Internet. El acceso a Internet jugó un papel muy importante en los levantamientos, ya que esta banda ancha ayudó a difundir mucha información y a tener una mejor organización entre las protestas. Las redes sociales. Las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, entre otras plataformas, ayudaron a que la información se difundiera más rápido a través del territorio y a través del mundo. La telefonía móvil. La telefonía móvil tuvo un acceso muy generalizado, ya que los teléfonos ayudaron a facilitar la comunicación entre los ciudadanos del país. El activismo en línea. El activismo en línea. Las plataformas de blogs y foros jugaron un papel muy importante, ya que en ellas se crearon o se difundieron varias ideas y se construyó una mejor solidaridad entre los manifestantes. La censura y el bloqueo de Internet. En algunos gobiernos intentaron controlar y bloquear el acceso a Internet, e incluso intentaron bloquear el acceso a varias redes sociales para que la información que estaban viralizando a través de ellas no se pudiera difundir a través del país ni a través del mundo. En conclusión, podemos decir que las redes sociales e incluso los indicadores tecnológicos que mencioné ayudaron y jugaron una parte muy fundamental, ya que con ellas pudieron ampliar sus voces los manifestantes e incluso desafiar la opresión gubernamental que existía en ese momento. Ya, eh, ahora vamos a hablar de 5 soluciones generales a nivel continental. El primer cambio muy importante que surgió después de los levantamientos democráticos fue el cambio de liderazgo. Esto ayudó mucho a que los regímenes autoritarios que existían en ese momento fueran derrocados y hubo
hubo grandes cambios significativos en el liderazgo. Por ejemplo, en Túnez y Egipto, los presidentes Ben Ali y Mubarak renunciaron en respuesta a las protestas masivas que existían en ese momento para que ellos salieran de sus puestos gubernamentales. Las reformas políticas. En algunos casos, los levantamientos llevaron a la implementación de las reformas políticas. ¿Esto qué quiere decir? Que se llevaron a cabo nuevas elecciones presidenciales, como por ejemplo en Túnez, Egipto y entre otros países involucrados en los levantamientos democráticos. Esto formó nuevos partidos políticos para tener mejores líderes. Ya, ahora, aparte de esas dos tenemos tres más. ¿Cuáles son? La mayor libertad de expresión. Se refiere a los levantamientos. Los levantamientos generaron un gran cambio en la dinámica de la libertad de expresión en la región. Hubo una apertura enormemente en el espacio público para que ellos pudieran dar sus opiniones y críticas sin ser oprimidos. El aumento de la participación ciudadana. ¿Qué quiere decir? Los levantamientos despertaron un mayor sentido de empoderamiento y conciencia cívica en muchos ciudadanos, desde los muy pequeños hasta los muy jóvenes, los cuales ayudaron en este levantamiento. Esto produjo un aumento en la participación, ya sea en lo político y en lo social. Los desafíos eh, y retrocesos. Ya. Los desafíos y retrocesos. Algunos países cayeron en conflictos violentos y prolongados que existen hasta en esta actualidad, como en el caso de Siria, Libia, los cuales esto resultó en una gran crisis humanitaria, ya que los gobiernos democráticos no pudieron ayudarlos en estas regiones. Ahora, ¿cuáles son las soluciones individuales para los países involucrados en los levantamientos democráticos del norte de África y Medio Oriente? Primeramente tenemos a Túnez. Túnez. Túnez, tras la caída del gobierno autoritario de Zein el Abidine Ben Ali, se llevó a cabo una transición hacia un sistema democrático. ¿Qué quiere decir esto? Que se realizaron nuevas elecciones y se redactó una nueva constitución que garantizaba los derechos humanos y establecía la separación de poderes. Ya, Egipto. Egipto. ¿Qué pasó con Egipto? Se realizaron nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias. Sin embargo, el país enfrentó una gran dificultad en su transición, ya que la democracia no tuvo un gran impacto en ese país, ya que sus mandatarios fueron autoritarios y no quisieron dar participación a la ciudadanía. Y esto sigue pasando hasta en la actualidad, ya que ha vuelto un régimen muy autoritario bajo el liderazgo del presidente electo y actual Abdel Fattah al-Sisi. En Libia. Libia. ¿Qué pasó con Libia? Los levantamientos en Libia desencadenaron una guerra civil que llevó a la caída del régimen de Muammar al-Gaddafi. Sin embargo, el país se sumió en un caos y en una violencia sumamente grande y terrorífica, con múltiples facciones que luchaban por tener el poder del gobierno. Yemen. En el cuarto puesto tenemos a Yemen. Las protestas de Yemen se llevaron a la salida del presidente Ali Abdullah Saleh, pero también desataron una enorme guerra civil en el estado político de Yemen. El conflicto generó una gran crisis humanitaria y una dificultad en la transición hacia una solución política y ya sea democrática. Ya, Siria. Las protestas de Siria fueron brutalmente reprimidas por los gobiernos Bashar al-Assad, lo cual llevó a una guerra civil devastadora que continúa hasta el día de hoy. El conflicto ha causado enormes sufrimientos y desplazamientos masivos de toda la población que vivía en Siria. En resumen, podemos decir que los levantamientos democráticos
al norte de África y Medio Oriente, lograron unos cambios significativos, pero no a nivel territorial, sino en ciertos países que fueron apoyados por protestantes para terminar la gubernabilidad autoritaria que tenían los dirigentes o sus líderes. Por ende, eh, como les dije, Túnez, donde se produjo una gran transición hacia la democracia, fue algo extraordinario. Sin embargo, en otros casos como Libia, Yemen, Siria, los levantamientos desencadenaron conflictos prolongados y situaciones de inestabilidad política, económica y social, ya que esta búsqueda de la democracia en estos países no llegaron, no pudieron desencadenar grandes cambios en los desafíos en la región de Medio Oriente. Por último, queremos agregarle como el grupo de los levantamientos democráticos del norte de África y Medio Oriente una frase célebre que, que dice así: ningún hombre es tan tonto como para desear la guerra y no la paz, pues en la paz los hijos llevan a sus padres a la tumba, mas en la guerra son los padres quienes llevan a los hijos a la tumba. Esto quiere decir, esta frase nos quiere dar a entender que en el momento de una crisis política que nos lleva a una guerra interminable entre pobladores de una misma región, la guerra deja muchas e interminables muertes a nivel poblacional, ya sean padres, hijos, mujeres, niños, pero deja una enorme cicatriz en la sociedad, ya que las bajas personales entre familias y personas es muy, muy fuerte, ya que en algunos casos los padres deben llevar a sus hijos a la tumba, ya que las guerras les ha quitado su vida. Muchas gracias.